por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal que llega desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Zacaríhuara, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitiendo también a través de exitosfm.com y de nuestras plataformas en video. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro próximo invitado? Encantados de recibirle. ¿Algún comentario también? @rlosinski, RLOZINSK. Y por cierto, los titulares que recién acaban de terminar, los titulares de nuestra primera hora ya están disponibles en mis historias en Instagram, @rlosinski, pero también en Spotify, en Amazon, en TuneIn, así como en YouTube y en Periscope, en los canales de @Circuito Éxito. Son las 7:12 de la mañana. Coloque usted, haga este ejercicio, coloque usted la palabra Europa en su buscador. Y lo que va a encontrar es segunda ola de COVID-19 en Europa, OMS preocupada por el aumento exponencial del coronavirus, aumentan restricciones, Europa se apaga para frenar el coronavirus, primer semáforo de COVID en la Unión Europea, casi toda Europa está en rojo. Hablan de los 5 países con más casos: Rusia, España, Francia, Reino Unido, Italia. Por eso en nuestro recorrido internacional fuimos hasta España, fuimos hasta Francia, hasta Italia, también nos salimos y luego visitamos Australia, pero en fin, nos concentramos en Europa. Estado de alarma en Madrid, estado de alarma en París, Italia no descarta tener un confinamiento en Navidad. Hablan algunos franceses de una dictadura sanitaria ya luego de tanto tiempo. Se cumplen hoy 7 meses de confinamiento en el caso venezolano y en buena parte de la región también. Bueno, hablemos de esto y cómo no hacerlo. Y la persona indicada es el doctor Julio Castro. Él lo ha sido durante todo este tiempo. Él es médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, siempre un gusto saludarle, ¿eh? Hola Román, buenos días. Saludos a tu gente que te oye y a tu equipo de producción. Un placer. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Castro. Así está Europa. Lo hemos descrito, lo revisamos antes con algunos corresponsales allí. África, que llega tarde el coronavirus, va en aumento también. ¿Cómo deberíamos estar leyendo en América Latina la experiencia europea? Fíjate, Román, buenísima la pregunta. No solamente América Latina tiene que estar leyendo qué es lo que le pasa a nuestros vecinos, el mundo entero. Creo que las señales que está dando el manejo del coronavirus en el mundo o el comportamiento del coronavirus tiene que dejar unas lecciones muy importantes. Y uno es que nadie está a salvo. Después de haber logrado Europa, digamos, si lo vemos como un conjunto de países más o menos homogéneos, logró después de un pico muy notorio disminuir con medidas, porque el pico llegó porque Europa hizo medidas, ¿ok? No llegó solo, eso es importante que lo tengamos claro. Todos los países llegan a los picos cuando hacen medidas o cuando hay fenómenos que detienen la transmisión. Bajó bastante, no bajó a cero y reaparece nuevamente. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el virus está allí y mientras haya gente susceptible, o sea, gente que no se haya infectado y haya transmisión efectiva, si tú no mantienes algún tipo de medidas o no mantienes una vigilancia o no tienes estrategia, el virus vuelve a aparecer de nuevo. Y América Latina muy probablemente hoy, mañana o pasado va a pasar también por lo mismo. Entonces, esto te dice, vete preparando. Nosotros hemos tenido la ventaja, América, Ujú, de que vemos primero lo que pasa en Europa claro. y debería servir de ayuda para prepararnos. Hasta ahora no ha servido mucho, la verdad, Mm. pero creo que está mandando unas señales muy importantes de qué es lo que va a pasar el año que viene con coronavirus en el mundo. Estamos hablando en el caso de América todavía de la primera ola, ¿cierto? Aun cuando, por ejemplo, en Nueva York se hayan tomado algunas medidas de nuevo confinamiento, es primera ola. Sí, si vemos América como un todo, Sí, o América del Norte, América del Sur, sí. todavía no ha habido una bajada suficientemente importante para pensar que tengas una segunda ola en América. Si tú ves la curva de Asia, por ejemplo, todos los días pongo en Twitter información como la que tú refieres con gráficas, Mm, pocas palabras, muchas gráficas para que la gente entienda. sí. Asia ha tenido un comportamiento paulatino con estabilizaciones, subida, pero que ha tendido a ir subiendo. No podemos decir que en Asia hay una segunda ola formal, Ujú. pero más bien es una ola que viene creciendo. Entonces cada región se está comportando un poquito diferente. Y como tú muy bien dijiste, África, por razones diversas que estamos todavía estudiando, ha Ah. sido de las menos impactadas todavía, pero que en algún momento va a impactar. Eso no se va a salvar nadie en ningún continente aquí. Mm.
Estamos conversando con el doctor Julio Castro. Colombia se prepara para una segunda ola, Perú se prepara para una segunda ola. Doctor, en el caso de Venezuela se reportaron más de 1.000 casos por varios días, cuidado si un par de semanas o tres, y luego 900, y luego 800, y luego 700, y 600, y 500, y se nos dice ayer que fueron 464 nuevos contagios. Pregunto, la llegada de pruebas, como ha anunciado ya la Organización Panamericana de la Salud, entre otras cosas por aquel acuerdo firmado entre la Asamblea Nacional, el ministro de la Salud y la OPS, esa llegada de pruebas, su aplicación, los resultados más rápidos, ¿van a cambiar esas cifras, esa tendencia a la baja que hoy tenemos? Fíjate, sin lugar a dudas, sí. No, no hay ninguna duda. La pregunta es cómo interpretas eso en el contexto nacional. Ujú. Si tú incorporas una nueva estrategia de medición, que obviamente te va a dar mayores números, tienes que tener una lógica de entender qué significa eso de verdad. O sea, que van a aumentar los casos significa que tenemos una segunda ola, probablemente no. Estamos hablando que estamos en la misma ola con un elemento de medición diferente. La estás Estamos registrando mejor. Exactamente, estamos haciendo votos para que esos 20 equipos, que es una técnica diferente al PCR, que es técnica molecular, esto es una técnica de antígeno molecular también, pero diríamos una prueba rápida de alta calidad que está validada en el mundo entero, pueda acceder o pueda mejorar la capacidad de diagnóstico, porque creo que en esos números que tú perfectamente reflejaste, que hay claramente una disminución, no lo podemos negar, están mezclados dos grandes cosas. Está mezclado una capacidad limitada de hacer diagnóstico, ¿okay? Que no hay suficiente Virocul, que es el aparatico con el que tomas la muestra, que los insumos están escaseando en los laboratorios, etcétera, etcétera, más una estabilización del número de casos, porque también tenemos que responsablemente decirlo, nosotros medimos en hospitales y también trabajamos en clínica y vemos que la afluencia de casos ha venido bajando. La pregunta es ¿por qué? ¿Okay? Porque tenemos que darle una explicación lógica a eso. Claro, Y en claro. mi opinión es una mezcla de eh, elementos que tienen que ver con la alternabilidad, el 7x7, por ponerle un nombre, Ujú. probablemente, con la falta de gasolina. Yo creo que la falta de gasolina es un elemento muy importante en nuestro país, diferenciador del resto de los países, porque los caraqueños tenemos gasolina, pero el resto del país sigue estando con restricciones importantes de la gasolina. Y ya hemos demostrado por otras metodologías que tienen que ver con data de movilización del teléfono, que la capacidad venezolana de movilidad está muy reducida producto de la falta de gasolina, además de la situación económica. Entonces, esta inamovilidad nos hace parecernos un poco a África, por eso es que África pensamos que no ha tenido una expansión tan importante, porque Venezuela, honestamente, ha tenido un crecimiento de unas magnitudes diferentes a lo que tuvo Chile, a lo que tuvo Perú, a lo que tuvo Colombia, en términos de la velocidad de crecimiento de los casos. Entonces, eso tiene que tener una explicación en la sociología, en la antropología, en nuestra vida. No es que estamos protegidos por Dios, ni tenemos un sistema inmunológico diferente. Tiene que ver con por cómo se maneja la vida en nuestras sociedades. Doctor Julio Castro, quiero ver cómo podemos conciliar estas tres ideas, estas tres informaciones, estos tres titulares. Por una parte, encontramos que, bueno, Venezuela reporta esos menos de 500 casos, pero también se anuncia que es inminente ya la apertura al turismo. Se habla ya incluso de vuelos para el 15 de diciembre con por lo menos tres destinos. Y a todas estas, la Organización Mundial de la Salud nos dice que 38 millones de casos después y 1 millón de muertos después, caramba, no debería ser el confinamiento la estrategia central de los países para contener COVID-19. En Venezuela, por ejemplo, en las semanas de flexibilización abre un gimnasio, pero sigue cerrado el Ávila o el Parque del Este. ¿Cómo conciliar toda esta información que luce tan confusa y contradictoria a veces también? Es complicado, Román, es complicado hacer eso porque ciertamente hasta el momento, y las acciones en Europa lo están diciendo, las medidas que logran efectivamente controlar la transmisión están claras, ¿ok? Están claras. O sea, lo que logró controlar la primera ola en Europa, sabemos cómo se hace y qué implicaciones tiene eso desde el Ujú. punto de vista económico y Claro, social, claro. y son severas, lo tenemos clarísimo. Yo sí creo que no ha habido una política, no solamente en Venezuela, probablemente en varias partes del mundo, que tenga lógica, ¿ok? Lo que tú dices, voy a poner el ejemplo de los gimnasios y el ejemplo de ir al Ávila, es muchísimo más riesgoso hacer ejercicio en un gimnasio que ir para el Ávila, en términos de transmisibilidad, claramente. Entonces,
no se ha estratificado en las políticas de cada uno de los países qué es lo que es de alto riesgo y qué es lo que es de bajo riesgo. Y dependiendo del momento de la transmisión, tú tienes que flexibilizar las actividades que son de bajo riesgo y ponerte estricto con las actividades que son de alto riesgo. Entonces yo creo que, o sea, si tú me preguntas, ¿qué es más importante para el país? ¿Viajar o abrir algo de actividad económica? Para mí claramente es abrir la actividad económica. Viajar, lamentablemente, no es una actividad vital para la vida de la gente. Si tú tienes que traer venezolanos porque están varados afuera o tienes que llevar a sus países extranjeros que están en Venezuela por la pandemia, bueno, tienes una estrategia para eso. Sí. Pero viajar para ir de vacaciones a ver el arbolito en Times Square, digamos, no me luce como una estrategia válida. Entiendo que todo el mundo quiere ver a sus familiares que están afuera, pero tú tienes que tener una medida de política pública que sean claras y transparentes para el ciudadano, que impliquen cuáles de esas medidas tienen un objetivo claro en términos, ok, queremos reactivar la economía, estoy de acuerdo que queremos reactivar la economía, pero la economía tiene que pasar porque hay sectores que están muchísimo más deprimidos, que no son solamente el sector turístico, claro, y que tienen impacto en términos de cantidad de trabajo, personas. Entonces, ahí es donde tú tienes que operar, y para eso necesitas un gobierno transparente, tienes un Estado y tienes una interlocución con los actores que digan, miren acá, la industria, tal industria que tiene 500.000 personas, es mucho más prioritaria que tal otra. Entonces vamos a empezar con una pirámide de acciones, que fue buena parte de lo que hizo Europa, no necesariamente América, y vas ahí en eso. ¿Y qué es lo que tienes que tener? Tú tienes que tener la idea clara de lo que pasa en Europa. En el momento que empiece a aumentar la curva, tienes que volver a cerrar el chorro de nuevo. O sea, esto no hay una receta que vaya a durar todo el tiempo. Esto es, vas volando un avión, que hay mal tiempo, que hay buen tiempo, que sube, que baja, te baja la gasolina, y eso implica ese manejo cercano. Claro, cada país, incluso cada ciudad, cuidado si cada municipio es totalmente distinto. Y el ejemplo lo tenemos claramente en Madrid. En Madrid, en la misma calle, de un lado de la acera están en confinamiento y del otro tienen toda la libertad de caminar. Y eso ocurre, está pasando, por ejemplo, en Madrid. ¿Estamos haciendo algo bien? ¿Qué destacaría de las cosas bien hechas en estos 7 meses, doctor? Mira, yo diría, y esto es algo subjetivo, que la incorporación de las medidas de protección personal de la ciudadanía comparado con otros países es bastante buena. En Venezuela no tenemos esa sensación que hay, por ejemplo, en Norteamérica, de que es mi derecho no usar tapabocas, por ejemplo. Los anti-tapabocas, los anti-todo. En Venezuela eso es bajo. Y cuando yo voy a la calle todos los días, pues tengo que ir a trabajar, veo la cantidad de gente que veo que usa tapaboca, no siempre lo usan bien, pero que lo usan y que tienen un concepto de la protección, creo que es bastante extendido, ¿ok? Y es algo, creo que donde hemos avanzado en los últimos meses. Creo que la población ha ido entendiendo cuándo es el momento de que tiene que ir al médico y el momento que no tiene que ir al médico. Al principio había mucha angustia porque todo el mundo pensaba que cada vez que te da moco te vas a morir. Hoy en día la gente está entendiendo que buena parte de la gente puede estar en su casa y a través de una teleconsulta y no tiene que ir a la emergencia todo el tiempo, etcétera, etcétera. Eso ha ido mejorando, pero sí creo que así como eso ha sido bueno, ha sido malo el tema de la transmisión de información. Creo que no hemos sido suficientemente claros, los voceros gubernamentales en el mundo entero, no solamente estoy hablando de Venezuela, le ponemos a la gente unas expectativas que no son reales. Las expectativas de tratamiento, de medicamentos sobre la enfermedad son irreales. Ayer acaba de salir publicado un estudio que se llama el Solidarity, es un estudio patrocinado por las grandes países de investigación en el mundo para mirar, por ejemplo, el efecto del remdesivir, el efecto de la cloroquina, el efecto de otros medicamentos, y el efecto es cero, ¿okay? No tienen efecto sobre la evolución de la enfermedad. Entonces, no podemos poner a la gente a pensar que la gran solución de la humanidad del coronavirus va a ser un medicamento. Eso no creo que sea realista, me parece que es populista y tenemos que hablar a la gente con la verdad. La vacuna misma tiene que ser discutida en un marco muy específico, muy científico. No podemos darle la idea de que la vacuna va a ser la panacea y que en febrero va a estar todo el mundo vacunado y que en Semana Santa todos nos vamos a ir para la playa. Eso no va a pasar. O sea, el año que viene va a ser un año quizás menos duro que este año en términos del número de casos y va a ser donde vamos a ver que va a empezar la vacunación en el mundo, suponiendo que alguna vacuna va a quedar como buena. Y eso no va a ser una solución de hoy para mañana. Eso muy probablemente tenemos que irnos acostumbrando que 2022 y probablemente 2023 van a ser años con coronavirus, con vacuna y
a lo mejor irnos acostumbrando a tener un impacto de esta enfermedad como lo tiene influenza en los países del norte, que no es común para nuestros países tropicales. La influenza mata cientos de miles de personas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y la gente que vive ahí sabe que cuando viene la epidemia de influenza tiene que protegerse, y a lo mejor estamos pensando que esta enfermedad va a tomar un curso parecido a eso en los próximos años. Entonces, creo que la epidemia va a cambiar algunas prácticas en el mundo durante los próximos años y tenemos que acostumbrarnos a eso. Yo doy una explicación. Cuando se acabó el carbón y empezó la energía de otro tipo, bueno, la gente que tenía negocio de carbonero tuvo que moverse a otro. Cuando se acabó el oro, en California los que sacaban oro tenían que irse a otros negocios. Aquí tiene que haber una acomodación o una reestructuración de algunas cosas que todavía no las tenemos claras, que tienen que ver con el coronavirus. Y tenemos que acostumbrarnos a esa idea. Claro, la mejor garantía sigue siendo 7 meses después la protección personal. Doctor, ¿cómo está la salud? ¿Superado ya coronavirus? Sí, sí, ya perfectamente. Totalmente. Ojo, me han hecho muchas preguntas sobre eso. Ya estoy bien, estoy trabajando y tal. Pero hay riesgo de reinfección, ¿ok? A pesar de que probabilísticamente todavía es bajo, no, la gente, bueno, pero ¿por qué te pones la mascarilla? Bueno, porque tenemos que seguir protegidos, pues, porque hay un riesgo de reinfección. Y por ese riesgo de reinfección que todavía no entendemos bien, Mm. es que decimos que a lo mejor el tema de que esto va a durar más tiempo de lo que pensábamos al principio está en nuestra cabeza dando vuelta, pero necesitamos más información todavía. Entonces, la gente que ya tuvo coronavirus no es que puede tener vida libre, hacer lo que le dé la gana, tiene que seguir con protección, tiene que proteger a sus familiares, porque hay la posibilidad, aunque muy, muy bajita, hay la posibilidad cierta de reinfección. Doctor Castro, gracias por acompañarnos este viernes, ¿eh? Saludos, Román, un Que, abrazo, que cuídate. pase igualmente.